Bien, continuando con la ponencia, voy a compartir la pantalla rápidamente. ¿Sí? Continuando con la ponencia, tenemos desde Colombia a Carolina Casteblanco. Ella es una profesional en recursos humanos con más de 20 años de experiencia en capacitación y en temas de Excel, y recursos humanos 2 años de experiencia. Es capacitadora de contabilidad desde cero en temas de recursos humanos, una experta en Excel, y el día de hoy nos está trayendo a esta conferencia internacional de Excel el tema: cómo realizar un formato de vacaciones en distintas maneras. Realmente algo muy útil para muchos. Bien. Eh, Agradecería, o no sé si me puede confirmar, Carolina, si me escucha. Carolina. Hola, buenas tardes, te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Excelente. Bien, Carolina. Habiendo mencionado tu pequeña reseña, vamos a darte pase para que puedas sorprendernos con este formato. Claro Gracias. que sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecerle primero a Ari por esta invitación. Es la primera vez que los acompaño en este tipo de exposiciones. Estoy muy agradecida por la oportunidad y espero que lo que van a ver el día de hoy pues les sirva para ponerlo en práctica. Efectivamente, te agradezco si ya puedo compartir. Sí, aquí dice que sí. Tengo más de 20 años de experiencia en temas de talento humano y debido pues al proceso de talento humano que manejo, pues tuve que utilizar siempre el tema de Excel. Y la ventaja de utilizar Excel en talento humano es que nos facilita mucho la vida para que las cosas se hagan de una manera más automática. Eh, Soy de las que creo que en Excel hay muchas maneras de llegar a una misma respuesta. Mm, Yo les voy a mostrar una manera de cómo hacer un tema para analizar tema de vacaciones de nuestros trabajadores, pero no quiere decir que esa sea la única forma, manera de hacerlo. Y lo vamos a poder hacer con una cierta cantidad de funciones y manejando muy bien el tema de referenciación para tenerlo en cuenta. O sea, yo les voy a mostrar cómo podemos llegar a hacerlo solamente teniendo ciertos conocimientos en Excel básico y en Excel intermedio fácilmente. Después de que ya lo tengamos, pues nos va a quedar mucho más rápido estar haciendo ese registro de vacaciones de nuestros trabajadores. De eso se trata. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Okay. Eh, A esto es lo que queremos llegar exactamente. Este es un formulario y en este formulario, ¿qué vamos a encontrar? Primero, pues tenemos que tener claros los festivos de cada uno de nuestros países, porque Excel, pues es bastante ágil, pero no se sabe los festivos de todos los países. Entonces, ese listado de festivos de nuestros países los tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener un registro de datos de nuestros trabajadores y vamos a tener un registro de hoja donde vamos a hacer, pues obviamente, el tema de saber cuándo está saliendo a vacaciones la persona, cuándo debe llegar de vacaciones y pues todo a punta de funciones de días que son muy importantes en temas de talento humano y utilizando formatos condicionales para que se haga todo el tema de que me muestre tanto los días festivos como los domingos según lo que yo considere y lo que sea mi empresa, porque la idea es adaptarlo a las necesidades de cada una de nuestras empresas. Si se elabora los domingos, si no se elabora, si elaboramos de lunes a viernes, si elaboramos de lunes a sábado, dependiendo las maneras en que elaboremos en cada una de nuestras empresas. ¿Dónde están los datos de los trabajadores que vamos a encontrar? Pues la cédula, el nombre, cargo, el área, salario, esos son datos que ya debemos sabernos tener y traerlos, la fecha de ingreso del trabajador. En Colombia, ¿cómo se maneja el tema de vacaciones? En Colombia se da vacaciones a cada trabajador a partir de que cumpla un año de trabajo y por cada año de trabajo tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones, así se maneja. Entonces manejamos una fecha de periodo de inicio, una fecha de periodo final y posteriormente la idea es que esto mismo nos vaya diciendo realmente cuántos días a la fecha tiene el trabajador o si nos está debiendo vacaciones porque le adelantamos vacaciones de algún periodo. Esa es la idea, eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy para que ustedes vean cómo se puede hacer de una manera fácil utilizando únicamente funciones y teniendo claro el tema de saber referenciar las celdas. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno.
Este es el croquis. Esto ya es un tema de cómo yo lo quiero ver, cómo lo quiero manejar, y entonces acá ya lo único que tenemos es un croquis y pues vamos a empezar a hacer lo que necesitamos. Como primera medida, pues a esto le vamos a dar un nombre, porque los rangos siempre es mejor nombrarlos y para eso pues vamos a seleccionar y posteriormente, permítame un momentico, bajo aquí esto, chuchu. Ya, bajo aquí esto, nuevamente seleccionamos, vamos a fórmulas y aquí en fórmula le vamos a decir administración de nombres, le vamos a decir que nuevo y pues le vamos a dar el nombre que nosotros consideremos. En este caso aquí tenemos los festivos desde el 1999 hasta el 2026. Posteriormente, efectivamente, después de que pasemos el año 2026, pues tendríamos que actualizarle los festivos para los próximos años. ¿Listo? Inicialmente aquí ya tenemos y nos damos cuenta que está nombrado como un rango. Cerrar. Posteriormente, para poder hacer un tema de listas despegables en donde tenemos los datos de los trabajadores, vamos a seleccionar esto y le vamos a dar F5 y vamos a darle especial y vamos que solamente me queden las constantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear de tal manera que cuando vamos a generar las listas despegables, si yo le digo despacho, él me traiga los cargos de despacho, si yo le digo producción, me traiga los cargos de producción, si le digo administrativo, me traiga los cargos de los administrativos. ¿Con qué fin se hacen esto? Yo soy de las que opino que en temas de talento humano, incluso en los temas cuando los archivos no los maneja una sola persona, es muy importante crear listas despegables con el fin de que la información siempre sea igual y no empecemos a tener que hay personas que llegan a escribir el nombre de una manera, otros lo escriben de otra manera, otros con mayúsculas, otros con minúsculas, sino que la información siempre nos quede igual. Entonces, para eso le vamos a decir que dar una selección. Él de una vez me está diciendo que si lo vamos a hacer desde la columna izquierda, yo le digo que sí, y efectivamente si yo entro acá, vamos a dar cuenta que ya no los creo, ¿listo? Posteriormente vamos a hacer lo mismo con este, porque es el que necesito que va a quedar como principal, le vamos a dar acá, le digo nuevo, y al darle nuevo en el administrador de nombres, pues le vamos a dar el nombre que determinamos. En este caso lo vamos a llamar área, ¿listo? Eso es el inicial. Perfecto, cerramos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los datos del trabajador y acá vamos a empezar a hacer varias cosas. Uno, voy a tener una función hoy aparte, porque como es una función volátil, no necesito que me quede utilizada en todas las fórmulas en todas las funciones donde yo la vaya a tener, sino que únicamente la dejamos una única vez en algún lado para que el archivo posteriormente no vayamos a empezar a tener un archivo demasiado pesado al utilizar muchas funciones volátiles. Entonces, por eso la dejamos en un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer una lista desplegable donde tenemos las áreas. Vamos a seleccionar esos datos. Con ALDE nos vamos para datos. Posteriormente vamos a decirle que vamos a hacer una validación de datos, que va a ser una lista. Y mire lo que va a pasar. Yo puedo aquí tomar dos opciones. O me voy para donde generé la lista, la selecciono y mire que nos va a decir igual a área. O como yo ya sé cómo se llama ese rango al que le di un nombre, de una vez lo llamo y lo llamo por área. ¿Listo? Aceptar. ¿Qué hicimos acá? Acá hasta ahora pues nos va a aparecer exactamente el área de cada trabajador, pues yo selecciono en el área donde se encuentra cada uno y acá lo que vamos a hacer es crear otra lista desplegable, pero esa lista desplegable que vamos a crear para este del cargo, la vamos a crear dentro de una función y esa función ¿cuál va a ser? Va a ser la función indirecto. Entonces le vamos a decir que es igual a indirecto. ¿Listo? Y le vamos a señalar, pues, de qué celda es donde va a encontrar la información. En este caso le vamos a decir que es esta primera, cerramos paréntesis y enter. ¿Qué va a pasar acá? Que como nos podemos dar cuenta, únicamente me va a traer los nombres del área administrativa, o sea, esos cargos. Si yo aquí le doy producción, pues él me va a traer únicamente los cargos de producción. Si yo aquí le doy administrativo, me va a traer los cargos de administrativo. Lo otro que podemos hacer es a toda esta información convertirla en tabla
de tal manera que si en algún momento yo tengo que ingresar más cargos o más áreas, pues inmediatamente esa información me quede en las listas despegables, sin ningún problema. Siempre es mejor darle nombre a las tablas, darle nombre a los rangos, y pues a esta tablita le vamos a poner que va a ser cargos, por ejemplo, para que nos quede. Si yo no quiero dejarla con ese formato, pues borramos los formatos. Hay empresas que son muy celosas en cómo se debe ver, pues, todos los formatos de su empresa. Entonces no lo podemos llegar a cambiar, pues lo dejamos sin un tipo de formato, sino el que tenía. Eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Posteriormente, en esta misma tabla, vamos a empezar a decirle a él que quiero que me diga y me tenga en cuenta los periodos de vacaciones que tienen estas personas según su fecha de ingreso a la compañía. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Función sí, vamos a utilizar función fecha mes, vamos a utilizar función sí punto error. Y vamos a mirar por qué vamos a utilizar ese tipo de funciones. Entonces, acá vamos a llamar a la función sí y vamos a utilizar la función año. Lo primero que me pide esta función sí, y nos podemos dar cuenta acá, mire que Excel siempre me va a mostrar, ya sea por acá, ya sea por acá, ya sea porque yo me vaya al argumento, que estoy haciendo paso a paso, que es lo que necesita que yo le ingrese para poder hacer el proceso. ¿Listo? Entonces nuevamente la llamamos, porque me salí de ella, y le voy a decir sí. Vamos a hacer una prueba lógica. Esa prueba lógica va a decirle que si año de esta fecha, que es la fecha de ingreso, es menor o igual al año, vamos a ir a donde dejamos la función hoy. Ya ustedes miran si, en qué parte del archivo lo dejan. Yo por facilidad la dejé hasta aquí, hasta el final. Tomamos esta sí la vamos a fijar, porque en el momento que arrastremos nosotros esa función que acabamos estamos haciendo, pues se nos va a seguir arrastrando la posición. Entonces acá esta la vamos a fijar, control F4, si tienen computador portátil y el F4 no les funciona, pues dan fin F4, que por lo general algunos portátiles la F4 no funciona de esa manera y toca darle fin F4. ¿Listo? Posterior a eso le vamos a decir, mire que inmediatamente él me está diciendo que sigo en la prueba lógica, pero si yo coloco el punto y coma, él me va a decir ahora que le diga qué va a pasar cuando esto sea verdadero. Con las funciones sí pasa algo. Muchísimas veces las personas hacen mal la función sí, porque sencillamente cuando están en los argumentos, esto le puede decir que es verdadero o le puede decir que es falso. Y se le dice que es falso, entonces él dice, ay no, entonces acá lo voy a poner lo que va a hacer cuando sea falso, y acá como si me va a dar verdadero, entonces lo que sea verdadero. No. Independientemente que la prueba lógica aquí nos dé falso, el segundo argumento debe ser lo que va a realizar cuando esto sea verdadero, sin importar eso. ¿Qué le vamos a decir en este caso a él? Que nos vamos a ir a que me deje la fecha de inicio. Eso es lo que le voy a decir inicialmente a él. Quiero que me deje la fecha de inicio, listo. Punto y coma me está diciendo que le voy a colocar cuando el valor sea falso. Cuando esto no sea cierto, le voy a decir que no me coloque nada, que me lo deje en espacio. Eso es lo único que hemos hecho ahí inicialmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dentro de esta misma función, vamos a colocar una función sin punto error. Las funciones sin punto error o las funciones que nos permite que no nos queden esos errores, o como la función CND, se debe realizar después de que yo ya realmente me haya verificado que la función principal quede bien, porque algunas personas también cometen ese pequeño error. Generan la función sin punto error primero, generan el argumento con esta función, por ejemplo, y no se dan cuenta si la función sí está funcionando, valga la redundancia, a lo que realmente está necesitando. Y no es que el Excel se equivoque, el que se equivoca es uno que está haciendo todo el procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a llamar a sí.error al inicio de la función que ya tengo creada, doble clic para que me abra el paréntesis, punto y coma al final. Mire que él me está diciendo acá que yo estoy
Todo esto va a ser el primer argumento, que es el valor. Si le doy punto y coma, dependiendo de la configuración de mi computador, en algunos casos va a ser coma y en otros 2 puntos, dependiendo de la configuración que le tenga, me va a decir que si eso sucede, cuál es el valor que quiero que saque. En este caso le voy a decir que lo dejé en blanco, vacío. ¿Listo? Cierro paréntesis y enter. Inicialmente ya tenemos esto. Le vamos a dar doble clic flecha hacia abajo. Vamos aquí a decirle que rellenar sin formato, pues para que me deje de la misma manera que yo tengo aquí la tablita que acabamos de crear. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que quiero aquí es que él me diga que me tome esta fecha, le sume 12 meses para que exactamente yo sepa que el periodo de esta persona empieza el 9 de enero del 2022 y su año lo va a cumplir el 9 de enero del 2023 en este caso. ¿Qué vamos a hacer acá? También vamos a generar una función sí y vamos a hacer la misma comparación que hicimos acá. Vamos a decirle año, cogemos esta de acá y le vamos a decir que si es menor o igual, nos vamos a año nuevamente, abro y cierro si desea. Recuerden siempre esto, estar abriendo y cerrando los paréntesis, teniendo en cuenta cómo estoy creando la función y qué está yendo de adentro hacia afuera. Me voy para donde yo dejé el hoy, que es este sí lo voy a fijar, y posteriormente a eso, ¿qué le voy a decir? Que cuando eso sea cierto, voy a traernos la función, en este caso es fecha mes, mire que aquí me está diciendo qué es lo que me está pidiendo la fecha inicial, esa fecha inicial va a ser esta de acá, la del primer periodo, subo, y luego, punto y coma, me está diciendo que a cuántos meses va a tener en cuenta para sumarle como sumarle a esa fecha inicial que le estoy diciendo. 12 meses, que es cuando se completa el año. Cierro el paréntesis, aquí estoy cerrando el paréntesis de este fecha mes. Eso es lo que estamos haciendo. Punto y coma, y me dice, inmediatamente, mire que ya me sacó de fecha mes y me volvió a la función sí, me está diciendo que estoy en valor falso. En ese momento, ¿qué le voy a decir? Que me deje vacío cuando eso no sea así. Punto y coma, doble clic y le decimos nuevamente rellenar sin formato. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Posteriormente a esta también le vamos a poner un punto error, porque si yo arrastro las dos funciones que acabamos de crear así, pues cuando él encuentre espacios vacíos me va a dar errores y eso no queremos porque por presentación pues no se va a ver bien. Entonces acá le voy a dar sí punto error. Listo, punto y coma, y también que me lo deje vacío. No recomiendo que hagan esto de dejar espacios, dejen vacío, porque cuando uno va a sacar informes y demás, este tema de los espacios empieza a crear problemas. Entonces, para dejar vacío, lo único que hacemos es decirle doble comillita, enter, nuevamente doble clic para que me queden en todas, rellenar sin formato. Listo. Posteriormente vamos a arrastrar hasta donde necesito la información, que en este caso sería hasta acá. Listo, le voy a decir rellenar sin formato para que no me cambie el formato que yo tengo creado acá. Bajamos hasta el final y ya vamos a verificar que efectivamente nos está funcionando. Listo. Acá, rellenar sin formato y listo. Entonces, vamos a mirar. Ay, que no me lo tomo. Perdón, es que cuando la moví le debí haber dado algún dato acá que no era. Vamos a corregirlo. Entonces decirle rellenar sin formato. Ahora sí la tomó, sí, efectivamente. Nuevamente voy a seleccionar todo esto y le voy a decir que me baje las otras. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, permítanme y con el teclado más rápido. Entonces me voy para acá y le digo acá, lo bajamos y
rellenar sin formato. Listo. Mire que inmediatamente me está sirviendo. En este caso no está teniendo en cuenta sacarme 2023-2024 porque pues no hemos llegado a ese año para poder sacar esa fecha. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que también está funcionando? Si cambiamos aquí el año y decimos que esta persona no ingresó en el 2022, sino que nos ingresó en el 2019. ¿Listo? Vamos a hacer ese cambiecito acá. Al decirle que dentro del 2019, mire que él me va sacando todos los periodos que necesito, teniendo en cuenta que este sí va a ir hasta el 2022 y este hasta el 2023, porque a pesar de que no hemos llegado a enero del 2022, a medida que vaya pasando el año, pues se le van a ir quedando días por cada mes laborado para sus vacaciones. ¿Listo? Control Z para que me quede nuevamente igual. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En este último de acá, vamos a revisar cuántos días a la fecha tiene esta persona para el disfrute de sus vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una función que también utilizamos mucho en talento humano, que es días 360. ¿Por qué? Porque laboralmente en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, sé que también lo manejan así, laboralmente son 360 días, porque a pesar que los meses tengan 28, 31 días o 29 días, siempre se va a pagar 30 días. Por esa razón se maneja así. ¿Qué vamos a escoger acá? La fecha de ingreso del trabajador, que va a ser esta. Aquí podemos fijar, únicamente vamos a fijar la columna, en este caso, punto y coma, y posteriormente la fecha de hoy, que la dejamos afuera. F4, esa sí la voy a dejar fija. Y mire, inicialmente, ahí lo único que me está diciendo, los días que han transcurrido hasta la fecha, teniendo en cuenta 360 días calendario. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a multiplicar por 15. Listo. Y posteriormente lo voy a dividir entre 60. Listo. Y a eso le sumamos 1. Listo. Ahí tengo los días promediados hasta la fecha de esta sola personita. Doble clic flecha hacia abajo, pero como la idea es que al hacer el cuadro de vacaciones, yo le pueda ir diciendo a él, rellenar sin formato, que me vaya haciendo el descuento de los días de vacaciones que él va teniendo en esta planilla, vamos a utilizar otra función dentro de esta misma y va a ser la siguiente. Esto lo vamos a dejar entre un paréntesis. Y posteriormente a eso vamos a decirle que vamos a hacer menos, sumar sí conjunto. ¿Y qué vamos a hacer acá? Él nos va a pedir un rango de suma. Ese rango de suma que nos está solicitando, lo voy a traer desde donde voy a dejar mi planilla de vacaciones y voy a buscar donde dice días, porque esa es la que voy a necesitar para hacer este proceso, que sería esto de acá. ¿Listo? Estos días de acá. Esto lo fijamos. Perdón. Esto lo fijamos, F4, punto y coma. Ahora me está pidiendo el rango de criterios. También lo vamos a tener acá. ¿Quién va a ser? Las cédulas de las personas. ¿Listo? F4 nuevamente, punto y coma. Y ahora me está solicitando el criterio. El criterio lo vamos a tener acá donde dice datos trabajador, el cual va a ser esta cédula. Si deseamos, dejamos fijo de una vez y vamos a fijar la columna. Cerramos paréntesis, le damos enter, vamos a mirar, algo quedó mal. Sí, es que está escogido acá desde 4, es por el rango. Acá aparece desde la 4 y acá aparece desde la 5. Entonces vamos a dejarla también desde el 4 para hacer el cambio. Listo. Perfecto, aquí ya únicamente es decirle que es un número para que vuelva a cambiar. Y si deseo le dejo decimal o no. Doble clic flecha hacia abajo. Algo no nos quedó fijo. Vamos a mirar qué fue porque acá nos está dando un error. Y 5 y 4, sí, mire. Acá no nos quedó fijo completamente. Por eso es que nos está sacando ese error. Entonces vamos a fijar, ingresamos, fijamos. ¿Listo? Eso fue lo que pasó acá. Que ya no nos va a dejar cambiarlo. Doble clic flecha hacia abajo y ahora sí nos quedó como tiene que ser.
Cuando empecemos a ingresar los datos en el otro lado es cuando nos vamos a dar cuenta que efectivamente él va a hacer este movimiento de restarle los días de vacaciones que hasta la fecha le estemos dando a la persona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a convertir en una tablita. Control E. Mejor seleccionarlo con control E. Entonces, control shift flecha hacia la derecha, control shift flecha hacia abajo, control T ahora, efectivamente tiene datos. Le decimos que listo, que lo deje de esa manera, no le hizo ningún cambio y le vamos a dar un nombre. A ese nombre le vamos a decir que se llama datos trabajador. Trabajador. Listo, ya. Ahora necesito nombrar un rango de datos. Ese rango de datos lo voy a tener en cuenta desde acá hasta acá. Y nuevamente entonces nos vamos a donde dice fórmulas para darle la asignación de ese nombre a este rango de datos. Fórmula, listo. Administrador de nombres, le voy a decir que es nuevo y le voy a decir que se va a llamar datos personal. Y ya vamos a mirar por qué nos sirve darle nombre a los rangos y nombre a las tablas. Personal. ¿Listo? Y aceptar. Mire que aquí podemos ver la diferencia. Sabemos que esto es una tabla por la manera en que se ve, tanto datos trabajador como cargos. Y lo demás son rangos por la manera en que se ve. Por eso podemos diferenciar entre qué está como una tabla y qué está como un rango. ¿Listo? Vamos a darle cerrar y volvemos a esta planillita. ¿Qué vamos a hacer acá en esta planilla? Para las cédulas vamos a hacer una lista desplegable, pero ¿qué hicimos acá? Para generar esta lista desplegable, como laboralmente, por lo general uno organiza, es por nombre y apellido del trabajador, no por el tipo de cédula, pero pues las cédulas allá para encontrarlas, si quiero que me las tome, de manera ordenada, utilizamos una función. Esta función sí solamente está en 365 para los que la quieran utilizar. Lo único que yo elige acá fue decirle ordenar y decirle cuál era el rango que quería ordenar, que son donde están las cédulas de los trabajadores. ¿Listo? Entonces vamos para acá, vamos a seleccionar acá, nos vamos para datos, con al D para irnos rápidamente a datos. Posteriormente a eso le decimos validación de datos, le vamos a decir de una vez que vamos a hacer una lista, me está pidiendo que dónde están los datos, los tengo aquí en datos trabajador y pues vamos a seleccionar dónde tengo la información. ¿Listo? Entonces acá. Y le damos a aceptar. Inmediatamente acá nos está haciendo todo el tema. Listo. Voy a hacer un cambiecito acá para poder utilizar buscar con coincidir, para que me quede igualito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la función buscar con coincidir. Entonces, voy a utilizar un buscar B para que me traiga el dato del trabajador que voy a buscar, pues este datico de acá. Vamos a fijar la columna. Para eso le damos 3 veces F4 para que nos quede fija la columna y por eso nos aparece acá el signo pesos. Adelante del nombre de la columna, que en este caso es la columna A. ¿Listo? Punto y coma. Como yo nombré un rango de datos donde tengo la información que necesito, pues lo único que tengo que hacer es llamarla y no ir más allá. ¿Listo? Acá voy a utilizar una función coincidir para que me traiga donde se encuentra el número de la columna donde se encuentra este dato, que se llama igualito. Entonces acá voy a darle acá vamos a fijar la fila más no la columna para cuando tenga que arrastrar. Por eso solamente damos 2 clics al F4 y nos queda el rango de la fila seleccionado. ¿Listo? Punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos devolvemos para donde tenemos los datos del trabajador y vamos a seleccionar los encabezados que necesitamos. Punto y coma, le voy a decir que debe ser una coincidencia exacta y enter. Y vamos a mirar. Este cerro es de acá. Aquí tenemos que darle punto y coma al rango de la búsqueda. Listo. Y acá le vamos a decir datos personal, rango, coincidir. Acá ya cerramos todo. Le decimos que es falso para coincidencia exacta.
Ahora sí cerramos el de buscar y enter. Inmediatamente nos trajo el nombre. Si yo bajo esto así, sin hacer un sí punto error, mire lo que nos va a pasar. Nos va a traer este pequeño datito donde nos está diciendo que hay un error y este error sale porque aquí no hay ninguna información y este dato que él está intentando buscar, pues no lo encuentra. Entonces ahí es cuando vamos a utilizar esta otra función, si.nd. ¿Listo? Doble clic para que de una vez me abra el paréntesis y el resto de la función que yo ya creé, pues lo va a tomar como el valor. Punto y coma, y le voy a decir que lo deje en blanco en caso tal de que encuentre ese tipo de error. Le doy enter y ahora vamos a bajar. ¿Listo? Nuevamente le decimos rellenar sin formato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como yo ya tengo esta función acá, perfectamente podemos correr esta y mire que inmediatamente nos trajo la fecha. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ya lo único que quedaría hacer en este es pues darle el formato que necesitamos y le vamos a decir control 1 para que nos traiga la tablita de formato, le vamos a decir fecha y pues seleccionamos la que más utilicemos. La que más utilizo yo es esta. ¿Listo? Aceptar. Listo, perfecto. Doble clic flecha hacia abajo, rellenar sin formato e inmediatamente ahí nos trae. Acá lo que necesito saber es saber la cantidad de periodos que tiene esta persona a la fecha. Para eso vamos a utilizar la siguiente función. Fracción año, donde el que me está pidiendo la fecha inicial, que es la fecha en que la personita ingresó, punto y coma, y la fecha final, que va a ser esta. Acá también utilicé una función hoy, que la voy a dejar acá para cuando necesite tenerla para la realización de las demás funciones. Entonces acá, esa la vamos a fijar. ¿Listo? Como me va a traer la fracción del año, voy a tomar para que me sume el otro y me lo tenga en cuenta y efectivamente ya no lo hizo. ¿Listo? Esta persona, como ingresó en el 2021, a la fecha de hoy alcanza a tener dos periodos, uno que va del 2021 al 2022, otro que va del 2022 al 2023, que no está todo completo, pero del 2022 que llevamos a la fecha después de febrero al 2023, a lo que llevamos del año, pues alcanza a tener unos días acumulados para poderse tomar de vacaciones. ¿Listo? Lo mismo, vamos a llamar a la función si punto error para que efectivamente cuando yo baje esta función, cuando baje la función que acabo de crear, pues me deje los espacios en blanco. ¿Listo? Doble comillita, enter. Y doble clic. Y acá es únicamente decirle rellenar sin formato. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros acá, esto sí ya es manual, le vamos a decir el periodo de vacaciones que la persona se va a tomar. Yo le puedo decir que va a ser el periodo 1 o el periodo 2, cuál periodo se va a tomar, ¿listo? Y acá quiero que me traiga la fecha de ese, que inicia ese periodo y la fecha en que termina ese periodo. Eso lo vamos a hacer con un índice y con un coincidir y adicional a eso realizando una concatenación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la tabla donde tengo la información de los trabajadores, nos vamos a dar cuenta que aquí esto tiene nombre con un numerito. Entonces dice, 1 periodo de vacaciones fin, 1 periodo de inicio de vacaciones. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer una concatenación en esa función que vamos a crear. Entonces, vamos a empezar, vamos a hacerla del inicio. Entonces, vamos a decirle índice. Él me va a pedir la matriz, es lo que me está diciendo acá, porque voy a escoger esta primera. Yo ya sé porque le di un nombre de rango, un nombre a una cantidad de rango. Entonces lo llamo a él, punto y coma. Me está pidiendo el número de la fila. Para eso utilizo coincidir nuevamente. ¿Qué es lo que quiero que me traiga? Donde se encuentra esta cédula de esta personita. Entonces seleccionamos la cédula, vamos a fijar. Fijamos únicamente la columna, punto y coma, y ahí sí me tengo que ir nuevamente a donde están los datos del trabajador. Selecciono todos los encabezaditos, listo, punto y coma, me está diciendo que si la coincidencia es el exacta, le voy a decir que sí, que esa coincidencia necesito que sea exacta. Cierro ese paréntesis del coincidir, punto y coma, y me está solicitando del número de la columna. Nuevamente llamo un coincidir y me voy acá. Y le voy a decir que lo que vamos a hacer acá en este coincidir es
Él va a coger el número que yo le estoy diciendo del periodo que la persona va a disfrutar de vacaciones. Aquí vamos a fijar la columna también para posteriormente cuando arrastre no tengamos ningún inconveniente. Y vamos a llamar el asperdan, el cual hacen check, y el número 6 para llamar. Le vamos a decir que entre esos dos datos va a haber un espacio. Nuevamente llamamos el asperdan y posteriormente le voy a decir que va a tener en cuenta este datico de acá. ¿Listo? Aquí quito este. Y este lo vamos a fijar. ¿Qué vamos a fijar en este caso? La fila. Entonces, F4, donde que el signo pesos me quede donde tengo el numerito. Listo. Punto y coma. Él me está preguntando que dónde encuentras información para este coincidir de acá. Entonces me voy a ir para acá y le voy a decir que esa información de este coincidir, este primero me quedó mal, ya lo corregimos. Ya me di cuenta un error que hicimos en el primer coincidir, pero ya lo recorregimos ahorita. Punto y coma, listo, coincidencia exacta, le voy a decir que sí. Y me está pidiendo cerrar paréntesis. Aquí vamos a hacer una corrección del rango donde va a encontrar la posición de la fila, porque la posición de la fila la encuentras en la columna de la cédula. ¿Listo? Exactamente acá. Ese es el error que nos había quedado ahí. De una vez lo corregimos. Enter. Miramos a ver si es que... el del índice. Nos hace falta cerrar el paréntesis del índice. Vamos a mirar qué quedó mal. Entonces tenemos este, coincidir datos de trabajador, coincidir este con este. Vamos a entrar a este, a ver si es aquí donde tenemos el problema. Listo. Coincidir. Este coincidir. 0. Periodo 1 de vacaciones a disfrutar. Si acá hay algo, porque mire que no nos está diciendo la posición. Vamos a tratar de volver a sacarlo para mirar qué es exactamente. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que va a tener en cuenta este. Le vamos a poner las, ¿verdad? Espacio entre estos dos. Yo creo que a lo mejor fue que le dije un espacio de más y por eso no nos lo está tomando. Le decimos que es este. Vamos a hacer las fijaciones de una vez desde acá adentro. Esto, columna, aquí fila, F4 para la fila y le vamos a decir ¿dónde encuentras información? En los encabezados. ¿Listo? Y posterior a eso le vamos a decir que la coincidencia debe ser exacta. Enter y mire que ahora sí, era eso. Lo más seguro es que acá le dejé un espacio de más y por eso él no encontraba la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? También vamos a utilizar un sí punto error para que efectivamente cuando desplacemos la función hacia donde la necesite, pues nos deje los espacios en blanco. Punto y coma, comillas y cerramos. ¿Listo? Vamos a correr hacia la derecha para que de una vez nos haga este. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Acá tenemos que hacer un cambio porque acá dice que lo está buscando en nombre completo. Entonces, como allá ya lo había creado en tablas, pues solamente es aquí decirle claramente dónde está esa información y está el número cédula. ¿Listo? Ahora sí nos quedó. Posteriormente escogemos estas dos, bajamos la información y le decimos rellenar sin formato. Nada más. Rellenar sin formato. Listo, ya hicimos la corrección ahí. Acá, él me va a pedir que cuando inicia las vacaciones la persona. Ese es un dato que nosotros le vamos a dar manual. Vamos a tener en cuenta que para esta empresa que le estoy generando este formato, ellos laboran de lunes a sábado. O sea que los días no hábiles van a ser los domingos y los festivos. ¿Listo? Vamos a tomarlo aquí vamos a hacer el ejemplo desde el 15 de enero de 2022. Listo. Doble clic. Y aquí le vamos a decir que se va a tomar 15 días. Acá él nos va a dar la fecha de fin de estas vacaciones. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a utilizar la función días lag in, esta, porque en esta sí me pide la fecha de inicio, me pide los días, me dice que le verifique según mi consideración y cómo se maneja mi empresa, cuáles son los fines de semana y los días no laborales, que para eso es que tenemos el listado de festivos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este. Vamos a solicitar la fecha de inicio, los días, vamos a subir los días como tal. Perdón, acá se me... ¿Listo? Y acá
Mire que él me trae una tablita donde nos dice, dígame si no se elabora sábados y domingos, domingos y lunes, lunes y martes, martes y miércoles, miércoles y jueves, jueves y viernes, viernes y sábado. Yo le voy a decir que domingos, ¿listo? Por eso nos va a dar este número 11. Posteriormente a eso, él me dice, dígame los días que sean no laborales en su país. Entonces le voy a decir, como si ve que nosotros habíamos llamado un ranguito como festivos, pues solamente llamo ese rango. Cierro, listo. Le doy enter y efectivamente aquí la personita termina sus vacaciones según calendario, que le vamos a dar -1 porque termina primero realmente, el 1 de febrero del 2022. ¿Listo? Aquí también si yo voy a bajar acá, mire lo que va a pasar, que efectivamente nos va a salir errores porque resulta que acá no existe información. Vamos a corregir eso para poder bajar esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esa corrección? Esa corrección la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar una función sí. Aquí voy a poner un punto y coma, pero me voy a devolver para decirle cuál es la prueba lógica. La prueba lógica va a ser que si este de acá, el cual también voy a fijar únicamente la columna, es igual a vacío, o sea, no hay ningún dato, me lo deje vacío. De lo contrario, haga lo que le estamos diciendo aquí en la función dia.lag.i. Cerramos el paréntesis de sí, le decimos que sí, listo, y bajamos, porque aquí me quedo de más. Listo, ahora sí. Y lo vamos a bajar. Listo, rellenar sin formato. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la función días. ¿Por qué? Porque necesito saber los días que realmente disfrutó esta persona. Porque una cosa son los días hábiles que él tenía como vacaciones y otra cosa los días que disfrutó teniendo en cuenta los sábados y teniendo en cuenta en este caso los domingos y los festivos para este ejemplo. Entonces vamos a llamar aquí la fecha de inicio, fecha fin. Esto, al contrario, es igual a días. Él me toma la fecha de inicio como la última y la fecha fin como la primera en este caso. ¿Listo? Y cerramos. Y +1 para que me lo tome en cuenta. Y aquí ya lo único es cambiar el formato al numerito que necesitamos y le decimos que lo deje como un numerito. Y la vamos a quitar para que me lo deje exactamente. Esta persona solicitó 15 días, pero realmente disfrutó 18 días, teniendo en cuenta los domingos y los festivos que hay entre la fecha que salió y la fecha que se le terminaban las vacaciones a este trabajador. Lo mismo, aquí vamos a utilizar un sí punto error para poder bajar la fórmula. ¿Listo? Punto y coma, doble comilla, cerramos. Y enter. Doble clic flecha hacia abajito y rellenar sin formato. Listo. Aquí vamos a colocar la fecha en que va a llegar la persona a laborar nuevamente. ¿Y qué le vamos a decir? Vamos a utilizar una función sí para que él revise si esta fecha en cuando yo le digo que termina sus vacaciones es un día domingo, pues tendrá que volver al siguiente día. Si es un día normal, pues no voy a tener en cuenta, se le vamos a sumar un solo día, ¿listo? Entonces vamos a decirle acá la función sí. Dentro de ella voy a llamar esta función texto para verificar efectivamente si esta fecha, ese día fue un domingo. Colocar la otra D. Cerramos la de texto. Le voy a decir que es igual a domingo, entre comillas, porque es un carácter, ¿no? Domingo, entre comillas. Punto y coma. Él me está preguntando que qué debe hacer cuando esto sea verdadero. Entonces, cuando esto sea verdadero, va a coger esta fecha y le va a sumar 2. Y cuando esto sea falso, va a coger esta fecha y le va a sumar 1. Cerramos
Enter. Él en este caso, como no cae un domingo, tiene que volver el día miércoles 2 de febrero del 2022. Hasta el momento tenemos esto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Para que cuando yo baje la función no vamos a llegar a tener ningún inconveniente. Vamos a llamar a la función sí y le voy a decir que si acá este es igual a vacío, me lo deje vacío, de lo contrario, me haga lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Listo? Cerramos paréntesis, esto es lo que llamamos un sí anidiado. Tenemos un sí y dentro de ese mismo sí llamamos otro sí. Enter, listo, doble clic y rellenar sin formato. Ya tenemos lo principal, ahora tenemos que empezar a crear ese calendario. ¿Cómo vamos a crear ese calendario? Aquí lo único que vamos a decirle es darle una fecha, 1 de enero del 2022. ¿Y qué tenemos acá? Esto yo ya lo tenía modificado y ¿qué hicimos acá? Control 1 para que ustedes vean en formato personalizado. Lo único que yo hice fue escoger, puede ser esta, pero solamente, perdón, control 1, pero lo que le dije fue que me lo dejara en día, solamente me trajera el día, nada más porque pues quiero que quede compacto y podamos ver la información rápidamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que esto va a ser igual a tener esta primera fechita y le va a sumar 1. ¿Listo? Eso es lo único que le estoy diciendo ya acá. Vamos a seleccionar, shift flecha hacia arriba, nos paramos acá dentro de la barra de fórmulas y le vamos a decir control enter. ¿Para qué? Para que él automáticamente me hagan todo lo que yo acabo de seleccionar y así de esta manera no arrastramos y pues vamos a trabajar mucho más rápido. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias cositas. Uno, acá necesito que me diga el día. Entonces, acá, ¿qué le voy a decir yo? Voy a llamar a la función texto. Le voy a decir que tenga en cuenta esta, donde tengo la fecha, y le voy a decir que el formato es en día. Pero en este caso, voy a darle solamente 3D para que me traiga las 3 primeras letras del día. ¿Listo? Enter. Aquí ya no lo hizo. Si yo quiero que esa primera letra nos quede en mayúscula, pues llamamos a nombre propio. ¿Listo? Nombre propio. Cerramos el de nombre propio y efectivamente ahí nos quedó. Vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar hasta donde necesito la información, vamos a bajar, perdón, me devuelvo para poder hacer bien la selección. ¿Listo? Entonces, y le digo, ¿qué va a hacer de aquí abajo? Me paro dentro de la barra de fórmulas y le damos control enter e inmediatamente nos quedó. Pero hay varias cosas que vamos a corregir ahorita para los días bisiestos. ¿Listo? Que ya les digo cómo vamos a hacer esa corrección. Acá, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que esto es igual a texto, que va a tomar en cuenta esta primera fecha y que necesito que me traiga el mes. 4 veces M para que me traiga el mes. Cierro esta, voy a darle un asperdan. Le voy a decir que va a dejar un espacio entre esas dos informaciones, nuevamente un asperdan, llamo a texto nuevamente para traerme el año. ¿Listo? Entonces colocamos acá, punto y coma, dependiendo de la configuración que ustedes tengan, pues va a ser Y o va a ser A. En mi caso es Y, 4 veces Y, cierro y enter. Y mira que inmediatamente nos queda el mes y el año. Si yo lo que quiero es que esto me quede pues por presentación la primera en mayúscula, nuevamente nombre propio. ¿Listo? Y cerramos. Acá lo único que hemos realizado hasta el momento es utilizar las funciones que casi siempre todos debemos saber utilizar dentro de nuestro trabajo diariamente. Y mire todo lo que se puede hacer dándole un buen manejo a esas funciones. ¿Listo? Vamos a continuar. Aquí voy a seleccionar hasta donde tengo todo. Este croquis obviamente se hizo con anterioridad, pues para tener la información. Eso sí ya es un tema de diseño, como tal, como yo quiera mirar la información. ¿Listo? Nuevamente acá, control enter y nos queda. Vamos a mirar algo que pasa con febrero. Con febrero, cuando uno hace este tipo de calendario, siempre hay que dejar
un cuadrito de más. ¿Por qué? Porque obviamente en febrero existen daños bisiestos. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Con una función sí. ¿Qué vamos a decirle acá? Vamos a decirle que sí. Vamos a irnos para acá, donde está esta inicial. Esta de acá. Vamos a utilizar acá la función año para hacer la comparación. El próximo año bisiesto que tenemos es el del 2004. Entonces vamos a hacer del 2024, perdón, vamos a hacer la comparación con 2024. Como no es un carácter, sino un número, no es necesario ingresarlo entre comillas. Dentro de esta misma voy a utilizar una función O para que tenga en cuenta varias cosas. Uno va a ser esta, copiar. Cuando yo utilizo una O, es que con que solo una sea verdadera, esa prueba lógica que hago dentro del sí va a ser verdadero. Voy a llamar a este, pero en este caso le voy a decir que sume 4. Y si lo estoy haciendo de para atrás, voy a llamar a este y le voy a decir que me le reste 4, para que tenga en cuenta los años bisiestos que siguen de ahí para allá. Que si eso es cierto, ¿qué va a hacer él? Vamos a coger y decirle, coja este datico de acá y súmemele 1. ¿Listo? De lo contrario, déjemelo vacío. Eso es lo único que yo le estoy diciendo acá. Listo. Bueno, mire que acá nos queda un pequeño errorcito. Ese pequeño error también lo podemos corregir con un sí. Le vamos a decir que es igual a sí. ¿Listo? ¿Y qué le voy a decir yo? Que tenga en cuenta que cuando aquí sea vacío, va a coger este y me le va a sumar 1. Que de lo contrario, le voy a dar la posición. Yo ya sé que es BT, BT2. Me la va a sumar esa al contrario, un 1. Y así corregimos el tema de los años bisiestos. Este calendario se creó hasta el 2023, pues obviamente debemos ir a febrero del 2023 y hacer la misma corrección. ¿Listo? Ya, ya se me acabó el tiempo, les voy a mostrar en el calendario final las otras cosas que podemos hacer para que nos quede. Mire, en este como tal. Mire que en este, por ejemplo, como en el registro ya tenemos datos, mire que, por ejemplo, esta persona nos está debiendo días. No le estamos debiendo a ella, sino al contrario, esta persona a nosotros porque ha pedido días anticipados de vacaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que vamos a ver acá? Aquí ya estos son formatos condicionales, donde lo único que hicimos fue decirle que cuando esto sea domingo, pues él me tenga en cuenta y me señale el domingo, que cuando esto sea festivo, pues él me señale todos los festivos. Perdona, Sí, Carolina, dime, lo que estás diciendo ahora no se está viendo nada, nos quedamos en el formato perdón, anterior. ya miro. Espérame un segundito. Y compartir pantalla. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, ahora sí. Gracias, qué pena. Mira, entonces, lo que hicimos acá ya fue utilizar formatos condicionales para que él me tenga en cuenta cuando caiga domingo o cuando caiga festivo. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos acá. Si yo aquí cambio el año, él inmediatamente nos hace el cambio. ¿Listo? Nuevamente vamos a bajar 2022 y posterior a eso, ¿qué hicimos? Generé una función sí. Dentro de esa función sí, para que me coloque B de vacaciones, para que realmente dentro del calendario, que cuando las personas, de qué fecha a qué fecha estuvieron en vacaciones. ¿Qué hicimos dentro de esa función sí? Utilizamos una función y para hacer un entry. Y lo que hicimos fue que me comparara la fecha donde está posicionado con la fecha en que inicia las vacaciones y la fecha en que termina sus vacaciones. Y posterior a eso, lo que realizamos fue otro formato condicional que cuando aparezca B, pues él me coloque esto en verde para que se resalte el tema de cuándo estuvo cada trabajador en vacaciones. Y todo esto se hace únicamente solo con funciones y pues sabiendo anidar cada función dentro de otra. Esta es la manera que yo lo veo. Puede ser que otra persona digas que esto se puede hacer, por ejemplo, con una función de secuencia, tenerlo acá, pero pues tener en cuenta que si utilizo una función de secuencia acá, tengo que tener Excel 3, Office 365, o si no, pues no me va a funcionar. La idea de hacerlo sin esa es que nos funcione en cualquier tipo de Excel. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta. ¿Ninguna duda?
Muchísimas gracias a todos. Efectivamente, pues el formatico como tal, nosotros se los compartimos. Si desean saber cómo poder hacer todo esto, con John Escalante estamos generando capacitaciones de Excel básico y Excel intermedio. Esto se puede hacer solamente con saber muy pocas funciones, no es necesario aprendernos las 500 funciones para llegar a hacer esto. Y por medio de esto podemos darnos cuenta cómo podemos utilizar esto en otro tipo de formatos. Listo, Eric. Bien, Caro, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias tu a ti, muy participación. amables. Una Muy feliz interesante tarde. el tema, Excelente ponencia la de todos. la verdad que me preguntaba cómo se podía hacer. Muy bueno el tema, de verdad. Bien, muchas gracias, Carolina, agradecerte por tu ponencia, ha estado muy interesante, de verdad. Muy contento porque has participado con nosotros en estas conferencias. Y bueno, como lo dijiste, es la primera vez, habías comentado al inicio. Sí, correcto. Bien, entonces, que sea la primera y muchas más que puedas participar junto a Claro nosotros. que sí, espero que así ¿Sí? sea. Bien, listo, muchas gracias. Bueno, una Gracias, feliz Caro. tarde para todos.